Can Yaman. Ay, Dios mío, ¿quién no ha suspirado con este hombre? Pues resulta que el bombón turco nos ha dado un giro inesperado con su vida amorosa, y su última respuesta sobre los dolores de amor es para flipar. Imagínense la escena, una reportera, cámara en mano, le lanza la pregunta del millón. Algo así como: Can, sabemos que has tenido tus idas y venidas en el amor. ¿Te duelen todavía esas rupturas? Y él, en lugar de ponerse melancólico o decirnos que el tiempo lo cura todo, suelta una barbaridad. Una barbaridad que te deja pensando. Para ser honestos, yo esperaba la típica respuesta de manual. Que si está centrado en su carrera, que si ha madurado, que si estas cosas pasan. Pero no. Can, con esa sonrisa que derrite hasta el hielo, fue mucho más allá. Dijo algo así como: los dolores de amor son solo señales. Señales de que el corazón está vivo, de que has sentido de verdad, ojo. Que no se quedó ahí. Añadió que esos dolores son como un entrenamiento para amar mejor en el futuro. Entrenamiento para el amor. ¿Oís eso? Es el sonido de nuestras mentes explotando. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman ha llegado a otro nivel de autoconciencia. Ya no se trata de sufrir por lo que se fue. Ahora lo ve como una etapa necesaria, un aprendizaje. Es como si hubiera leído todos los libros de autoayuda sobre relaciones y hubiera decidido aplicar lo aprendido de una manera súper directa. Y hay que reconocerlo, tiene su punto. Porque si lo piensas bien, cada desamor te enseña algo. Te enseña lo que no quieres, lo que sí valoras, cómo quieres que te traten. Muchos dirán que es una respuesta muy calculada, muy de postureo para la prensa. Que quiere vender una imagen de tipo sabio y sensible. Pero yo sospecho que hay algo de verdad ahí. Can siempre ha sido un tipo con mucha personalidad, con una energía arrolladora. Y es posible que después de tantas miradas y tantos titulares, haya decidido reinterpretar su propia historia. Ya no es el chico al que le rompen el corazón, es el guerrero del amor que sale más fuerte de cada batalla. Y es que piénsalo, ¿cuántas veces nos hemos quedado anclados en el sufrimiento de una ruptura? ¿Cuántas veces hemos revivido una y otra vez el dolor? Can nos está diciendo: espérate un momento. Esto no es el final, es el principio de algo nuevo. Esto te está haciendo más fuerte. Es un enfoque radicalmente optimista, ¿no crees? Claro que también está la otra cara de la moneda. ¿Será que está intentando disimular que todavía no ha superado a alguna ex? ¿Que quizás todavía hay alguna herida abierta que prefiere maquillar con filosofía? Es una duda que queda en el aire. Pero su discurso es tan coherente, tan seguro, que cuesta no creerle un poco. Él proyecta una imagen de alguien que ha procesado sus experiencias de una forma muy constructiva. Y hablando de experiencias, nos deja a todos pensando. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros dolores de amor? ¿Los escondemos, nos lamentamos o los usamos, como él dice, para entrenar nuestro corazón? Es una pregunta que te hace reflexionar sobre tus propias relaciones. Pero bueno, volviendo a Can, esta respuesta seguro que le da aún más popularidad. Porque va más allá del típico guapo actor que cambia de pareja. Le da profundidad, le da un mensaje. Y eso en el mundo de hoy engancha. Así que la próxima vez que sientas esa punzada de desamor, recuerda las palabras de Can Yaman. Quizás no sea un castigo sino una señal. Una señal de que tu corazón está listo para aprender y, quién sabe, quizás para amar aún mejor la próxima vez. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Can Yaman realmente ha superado sus dolores de amor y los ve como un aprendizaje, o es una estrategia para mantener su imagen pública?